Buenas tardes a todos, muchas gracias por vuestra asistencia. Hoy tenemos en el Colegio Buen Pastor tenemos a un invitado célebre, a una persona importante y lo primero que tenemos que hacer es agradecerle la presencia. Tenemos con nosotros a Jesús Ángel Rojo. Él es periodista, él es historiador, es abogado, es una persona muy polifacética y bueno, ha hecho, digamos, el gran esfuerzo él con su equipo de desplazarse desde Madrid hasta aquí para regalarnos esta conferencia y este rato. Así que, bueno, lo mínimo, el mínimo gesto de gratitud por nuestra parte sería escucharlo con toda la atención del mundo, porque nos va a hablar de cosas muy interesantes, y tratarlo con todo con todo el respeto que se merecen los invitados dignos. Como estaba hablando, bueno, es una persona extremadamente inquieta, polifacética, muy relacionada con los medios de comunicación. Es el director de un grupo comunicativo en Madrid, que es El Distrito, y además es autor de varios libros. Los últimos de ellos son bestsellers, son libros que han tenido gran repercusión en los medios en toda España. Algunos de vosotros lo habréis podido ver seguramente en la televisión, en alguna de las televisiones, numerosas entrevistas en los periódicos más importantes del país, y han sido libros con mucha trascendencia porque han tratado temas justamente que forman parte del tabú, de los tabús que tenemos en este país, ¿no? De temas que parece que el velo de la corrección política impide tratar. Y bueno, el último de su libro, que tenemos aquí, del que él nos hablará largo y tendido, que son Los Invencibles de América, trata justamente sobre, es una desmitificación de la leyenda negra. Como ustedes saben por las clases de historia, la leyenda negra es una invención de los ingleses allá por los siglos de oro, de los siglos XVI, XVII, por la cual parecía que todo lo que hacían los españoles estaba mal, era producto del genocidio y de la mala fe, y que las conquistas de otros países, ¿vale?, con afanes imperiales, como era el español, las conquistas de otros países eran absolutamente benévolas y no incurrían en ninguno de los vicios y de los delitos que hoy consideramos políticamente incorrectos, ¿no? Entonces, bueno, él en su libro trata de desmitificar toda esta leyenda negra. Los españoles no fuimos tan malos, tampoco fuimos unos santos, pero seguramente no fuimos tan malos y no fuimos ni siquiera los peores, ¿eh? Entonces, todo esto que hoy en día, en estos tiempos en los que vivimos, en los que parece que hay que pedir permiso para decir que uno es español, o en los que parece que decir español es signo de signos, de posiciones políticas como la extrema derecha, él, Jesús Ángel, se ha atrevido a decir sin ningún tipo de complejos, y con toda naturalidad, que la historia de España no fue tan negra como la han pintado y que muy probablemente hay muchos episodios en ella de los que nos podemos sentir orgullosos. Tengo la sensación de que me estoy extendiendo. Hemos venido a escucharlo a él y no a mí ya me tenéis muy visto y le cedo la palabra y estoy seguro de que esta conferencia va a ser muy interesante para todos nosotros. Al final abriremos un turno de palabra por si a alguien a lo largo de la charla le surge alguna duda o tiene alguna pregunta de interés, y él muy amablemente nos va a atender. Pues nada, le paso la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí en Sevilla con vosotros. Dar las gracias al Colegio Buen Pastor y en su nombre a José Antonio Francés por haberme invitado. La verdad que para mí es un orgullo estar en la que fue la capital del mundo, ¿no? Sevilla fue en su momento pues esa capital igual que ahora es Nueva York, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno lo dice que es sevillano tiene que decirlo con mucho orgullo, y cuando dice que es español todavía más, porque España ha sido la generadora de la cultura universal más importante que existe ahora mismo en el mundo. En principio de todo me gustaría presentaros un book trailer que es sobre el último libro, Los Invencibles de América, y a continuación pues empezaré con la exposición. Los Invencibles de América reivindican el hecho más épico y extraordinario que jamás ha conocido el hombre.
La historiografía mundial ha tratado de distorsionar una hazaña que no tiene parangón. España ha consentido que una falsa leyenda negra le ponga de rodillas ante el mundo. Descubre a hombres hechos de otra pasta, que lucharon contra el infortunio demostrando una voluntad de hierro. ¿Por qué nos avergonzamos de ser herederos de las más fascinantes y valientes hazañas que ha registrado la historia? Desvelaremos país por país a los padres de América. Queremos que se haga justicia, porque España es la madre de América. Bueno, pues después de esta presentación, yo creo que la primera pregunta que tendríamos que hacer y haceros a todos vosotros es ¿qué os han enseñado vosotros sobre el descubrimiento de América? ¿Qué es lo que pensáis del descubrimiento de América? Bueno, imagino, aquí tenemos personas en primera fila. Por ejemplo, ¿tú qué opinas del descubrimiento de América? No pasa nada, cuéntame. De lo que montan. Sí, ¿eh? Que fue Colón el que descubrió América, que con el permiso de los Reyes Católicos. Y bueno, pues sí, es cierto. La verdad que los Reyes Católicos, que son los padres de este país, pues dirigieron esa gran empresa y financiaron, promovieron esa gran empresa que fue el descubrimiento de América, que es el mayor acontecimiento de la historia después del nacimiento de Jesucristo. No hay un hecho más importante en la historia universal como fue el descubrimiento de América. Por eso cuando hay personajes, personas, generalmente relacionados con estos resentidos sociales, que hablan que hubo un genocidio en América, que se robó todo el oro y que el mestizaje se realizó por medio de la violación masiva, pues lógicamente es una gran falsedad en todos sus términos. Y empecemos por el primer punto. ¿Veis cómo rápidamente desmontamos todas las mentiras que nos cuentan determinados personajes? Primero hablan que hubo un genocidio en América, determinados medios, ¿no? Bueno, no fue un genocidio, sino la mayor unión de razas y culturas de la historia universal. Porque estos personajes lo que hacen es mezclar intencionadamente lo que fue un choque microbiano entre americanos y europeos, donde la mayoría de las muertes se produjeron por enfermedades que llevaban los europeos y también por enfermedades que transmitían los indígenas de la zona. Por lo tanto, decir que un genocidio es totalmente falso, ya que el 96% de las muertes se produjo por enfermedades. Y solo un 1% por causa de las espadas, por las guerras, pero por las guerras no de los españoles solos, sino porque los indígenas estaban enfrentados entre ellos y, a diferencia de otros lados, pues los indígenas también participaron con los españoles en la conquista frente a otros indígenas. Por lo tanto, la primera mentira queda desmontada prácticamente en un minuto. ¿Veis qué sencillo es cuando os digan por aquí cualquier personaje de estos, cualquiera de estas mentiras, ¿no? Porque además estos personajes ya lo veréis que son como las gallinas, ¿eh? Lo único que hacen es cacarear, pero después de cacarear las tres frases constantes, en ningún momento son capaces de articular ningún argumento ni serio ni que tenga que ver con la realidad. El siguiente argumento que dicen es que España robó todo el oro y toda la plata de América. ¿Cuántos de vosotros habéis oído eso? Seguramente que muchos, ¿no? Que nos llevamos todo el oro, toda la plata de América.
y que dejamos sin futuro a nuestros países hermanos. Pues mirad qué gran mentira, porque de América solo venía, y concretamente aquí, a Sevilla, cuando llegaban los barcos, venían pues los barcos, porque aquí estaba la casa de contratación en su momento, en América, y lo único que venía de América era el 20%, que era el quinto real. O sea, del 100% que es del oro y la plata y las perlas y las joyas que se podían extraer de allí, pues solo venía el 20%. Y esto supone que en un solo año actualmente México es capaz de extraer más oro y más plata que España en 300 años en toda Hispanoamérica. Y vosotros diréis, ¿y por qué cuentan esta mentira? Pues seguramente que habréis oído actualmente una gran mentira de una parte de España donde hay un nacionalismo que quiere romper el país, que dice que España nos roba. Los habéis oído seguramente, no lo habéis oído los telediarios, ahí en Cataluña, que dicen unos señores que se han inventado la historia que España les roba, totalmente falso, ¿no? Pues lo mismo aquí, señores y señoritas. En Hispanoamérica, ahora mismo, hay ciudades que son patrimonio de la humanidad, como Cartagena de Indias, como La Habana. Son ejemplos de lo que dejó España allí. Obras arquitectónicas increíbles. Por ejemplo, en San Miguel el Grande, en México, hay 400 templos religiosos hechos por los españoles. Hay hospitales, carreteras. Eran incluso más rico la Ciudad de México, más rico lo que era Hispanoamérica con la presencia española que la propia España. De hecho, Distrito Federal, el actual Distrito Federal, era el distrito, o sea, la ciudad más rica del mundo, más rica que Londres, que París, que Madrid, llegando a tener hasta 15.000 coches de caballos en aquella época, ¿no? Lo que quiero decir es que ese mito de que también nos cuentan que en Hispanoamérica pues todo ese atraso le viene por la presencia española también es falso, porque cuando se produce la emancipación de los pueblos hermanos es cuando se produce una gran involución económica en todo Sudamérica y Centroamérica, que les lleva a que actualmente sean estados sin completar, porque toda esa penuria le llega a partir de la división de la división y de la independencia. Porque ¿quién le interesaba la independencia en Hispanoamérica? Pues a nuestros grandes enemigos, pues a los ingleses, a los británicos, a los franceses, que lo que pretendían eran crear en esas zonas pues como factorías. Porque ¿cuál es la gran diferencia de conquista o de colonización que hizo España respecto a otros países? Pues que el Reino Unido, donde llegaba, consideraba esos territorios como una factoría, donde sacaba todo y no daba nada. Y a diferencia de España, donde tenía en cuenta tanto al indio, al indígena y al mestizo, ellos llegaban allí, exterminaban todo lo que había e imponían su sociedad íntegra, sin ningún tipo de mestizaje y teniendo en cuenta las otras culturas. De hecho, si os vais un poquito más arriba de los estados de México, veréis que allí no hay indios ni mestizos, que solo hay un 1% de indios y mestizos, mientras que si os vais a México veréis que el 60% de la población son mestizos, el 30% indígenas y un solo 10% son blancos. Por lo tanto, otra gran mentira que rápidamente vamos a terminar con ella. Y luego nos cuentan lo que es que se hizo el mestizaje por medio de las violaciones. Yo no he visto nunca en mi vida a ningún violador que dé los apellidos a sus hijos, que forme una familia y que cree un nuevo mundo como hizo España. La verdad que lo que hizo España es algo excepcional. Y os voy a decir por qué. Porque no solo nos unen lazos biológicos con América, sino lazos espirituales. Y de eso nace la hispanidad. Y la hispanidad supone que tanto hermanos de Asia, por ejemplo en Filipinas, en África como en Guinea, en toda Hispanoamérica y en Europa, pues estén unidos por una forma de vida diferente, porque nosotros los hispanos y los españoles vivimos de una forma diferente, nacemos de una forma diferente, tenemos costumbres
celebramos nuestras fiestas de una forma diferente al resto. Y eso es la hispanidad. Y hablaba Vasconcelos de la raza cósmica, cuando ahora tanto se habla de multiculturalidad. La multiculturalidad la creó España ya hace 500 años, y España en esos momentos fue un ejemplo para el mundo, un mundo que no veía con buenos ojos los matrimonios mestizos, que no veía con buenos ojos lo que era ese intercambio cultural, porque el resto de países no lo consideraba, lo consideraba incluso una aberración. Por lo tanto, hay visto que los 3 puntos, cuando vengan determinados personajes y os hablen del genocidio, del robo y del mestizaje, pues lógicamente que sepáis cómo rebatirles, porque es muy sencillo, y a partir de ahí todo lo que dicen pues es una distorsión de la realidad. Y hablando de elementos, ¿no? Quiero hablaros de 2 libros. Os he enseñado el book trailer de Los Invencibles de América, pero también luego os voy a hablar de Cuando éramos invencibles. Y lo cierto que la siguiente pregunta que me gustaría haceros es la siguiente. ¿Alguno de vosotros conoce la famosa batalla de Otumba? Levantad la mano. Bueno, no pasará por levantar la mano. No voy a preguntaros nada, simplemente que si la conocéis. Pues esto, bueno, a Hernán Cortés sí le conocéis, ¿no? Bueno, pues empecemos por ahí. Hernán Cortés, que es el padre del actual México, que llegó a una zona dominada por el imperio azteca, un imperio que estaba en expansión en estos momentos y que tenía sometido al conjunto de los pueblos de alrededor. ¿Qué es lo que se encuentran los españoles cuando llegan a América? Pues os han contado seguramente, o habréis oído, seguro que en el colegio no, pero habréis oído fuera del colegio, que los indios pues eran prácticamente hermanitas de la caridad, que vivían en un paraíso, que todos eran muy buenos, que cuando llegó los españoles llegó la guerra, las enfermedades. Pues también es falso. Cuando los españoles llegan a América, se encuentran con indios que guerrean entre ellos, se encuentran con indios que se comían los unos a los otros y se encuentran con indios que realizaban sacrificios humanos. Porque, por ejemplo, ¿sabéis de dónde viene la palabra caníbal? Pues la palabra caníbal viene precisamente de los indios caribes, de los indios que vivían en las islas y alrededor del mar Caribe. Ese es el contexto que se encuentran los españoles. Por ejemplo, y os voy a hablar de lo que se encuentran, por ejemplo, en Chichén Itzá, que muchos de vosotros lo conoceréis, que está en Yucatán. Cuando llegan los españoles y llegan a ese complejo, que la verdad que es una obra arquitectónica espectacular, pues se encuentran un parque de atracciones del horror y de la sangre, ¿no? Ahí se encuentran con el cenote sagrado, donde sacrificaban a niños entre 3 y 11 años. O, por ejemplo, cuando llegan los españoles se encuentran la explanada de los cráneos, donde se quedan sorprendidos esos guerreros tan duros que eran en esos momentos los españoles, cuando ven miles de cráneos clavados en el suelo. Porque ellos consideraban, ellos hacían, sus dioses eran dioses de sangre y de guerra, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo. Los mayas, que eran los menos malos, estos eran los menos malos, pues por ejemplo, cuando el sumo sacerdote pues convocaba a todo el pueblo, le decía, teníamos que hacer sacrificios para que haya buenas cosechas, para que nos vaya bien en la vida. ¿Y qué es lo que sucedía cuando no había buenas cosechas, no había buenas lluvias? El sumo sacerdote, ¿os imagináis que pedía perdón a los ciudadanos que estaban allí? No, decía, como no hemos hecho suficientes sacrificios humanos, tenemos que hacer más sacrificios humanos para que haya lluvias y buenas cosechas. Eso es un poco donde nos encontramos. Pues Hernán Cortés, cuando llega a México, se encuentra con los aztecas, un pueblo muy belicoso, guerrero, antropófago, pues es un pueblo caníbal, ¿no? De hecho, se comían y sacrificaban entre 250.000 personas al año, según datos de fuentes indigenistas. Pues Hernán Cortés se da cuenta rápidamente de que tiene que pactar con las diferentes tribus que están sometidas por los aztecas para poder vencer a los mexicanos, los aztecas, ¿no?
En conclusión, Hernán Cortés empieza a liderar, es el líder de una gran rebelión indígena contra los aztecas. Al igual que, por ejemplo, Alejandro Magno, que todos vosotros conocéis, iba conquistando y iba metiendo a los pueblos conquistados dentro de sus ejércitos, pues Hernán Cortés realiza lo mismo. La gran diferencia es que Alejandro Magno, la historia universal, le considera pues un genio, y Hernán Cortés, porque es español, pues le dicen que es un genocida. ¿Cómo vamos a consentir nosotros que nos llamen genocidas? El mayor insulto que nos pueden llamar, que nos llamen genocidas, ladrones y violadores. Cuando todo eso es mentira. Todo eso es falso, mentira. Hernán Cortés fue un hombre que amó a México, que es el padre del actual México, que tuvo una relación de amor apasionado con Malinche, su gran consejera, que tuvo hijos con Malinche, que le dio sus apellidos, y no solo con Malinche, sino con la hija del emperador Montezuma, también tuvo hijos. Pues Hernán Cortés es consciente de todas estas circunstancias y se lanza a la conquista de México con solo 500 hombres. Y aquí en la gran pregunta os dirán, es que los españoles tenían unas armas excepcionales y estaban muchísimo más desarrollados. ¿Alguno de vosotros ha visto lo que eran los arcabuces de la época? ¿Lo ha tenido en la mano? Pues para que os deis cuenta, un arcabuz de la época, si tenía suerte de que te funcionara, pues se tardaba casi 5 minutos en recargar. Fijaros el tiempo entre que cargas y descargas todas las flechas que te podían dar, ¿no? Lo cierto es que los españoles sí que tenían dos ventajas muy importantes. Una era los caballos, cosa que desconocían los aztecas, y los perros. Y también todo esto coincide con el regreso, ¿no?, de un dios. Los aztecas creían que Hernán Cortés representaba a un dios que según las profecías iba a regresar, ¿no? Pues su encuentro con Montezuma, por cierto, el epílogo del libro está escrito por el duque de Montezuma, que es descendiente directo del emperador Montezuma, y además es español, duque, y defiende y nos habla claramente de que todo lo que cuenta la leyenda negra es falso. Le recibe en un principio con los brazos abiertos. ¿Cuál era la intención de Montezuma? Pues tener concentrados a los españoles en Tenochtitlán para saber exactamente si eran dioses o no, y posteriormente matarlos. Esa simplemente lo que él tenía miedo, primero saber si eran dioses o no, y para ello prepara un ataque en Veracruz, un ataque sorpresa en Veracruz, que, bueno, se han sorprendido la guarnición española. Veracruz es una ciudad al sur de México, y ahí se dan cuenta, al matar a los españoles, matan a 7 españoles, se dan cuenta que no son dioses, que sale sangre y que son perfectamente, se pueden vencer. Pues lógicamente Hernán Cortés, ante una situación muy complicada, toma la decisión de capturar a Montezuma, porque imaginaros una ciudad como Tenochtitlán con 100.000 habitantes y un ejército tan minúsculo con el español de unos 500 soldados. Bueno, en definitiva, Hernán Cortés, después de tener que enfrentarse incluso a los españoles a una expedición que manda Velázquez, pues tiene que salir de Tenochtitlán, la famosa Noche Triste, donde prácticamente pierde todos sus cañones, muchísimos caballos, la mitad de su ejército, muchísimos de sus aliados chacatecas, y es perseguido por los aztecas hasta la famosa llanura de Otumba. Y aquí se produce una de las batallas más increíbles de la historia universal, donde 200.000 mexicas, aztecas, se enfrentan a 500 españoles. 500 españoles, prácticamente todos heridos, hasta el propio Hernán Cortés, heridos, sin armas, perseguidos, sin comida, pero saben que tienen que vencer o morir. Y empieza la famosa batalla. Y en esta batalla los aztecas lo que pretendían eran capturar vivos a los españoles para luego posteriormente sacrificarlos. Era cuestión de tiempo. 500 personas contra 200.000, pues el momento que te flaquearan un poco las fuerzas,
caería rápidamente los españoles. Y aquí se produce un hecho heroico excepcional, cuando Hernán Cortés, sabedor que si eran capaz de capturar al cacique indígena, si eran capaz de capturarle y quitarle el estandarte, pues podrían vencer a los aztecas. Entonces Hernán Cortés convoca a sus capitanes y toman la decisión heroica de lanzarse ellos contra esa avalancha de personas que era prácticamente infranqueable. Solo tenía una oportunidad entre 1 millón, imaginaros, 200.000 personas, ¿os imagináis lo que es? El estadio del Sevilla y el estadio del Betis lleno por 2, y vosotros, pues 8 caballeros que se tienen que enfrentar a 200.000 personas. Eso hizo Hernán Cortés, porque Hernán Cortés, aparte de ser un gran diplomático, era un gran estratega. Y un hecho único que todavía se te ponen los pelos de punta cuando lo recuerdas: esos caballeros son capaces de asaltar, pues de traspasar todas esas líneas enemigas y de capturar al cacique azteca y el estandarte. En ese momento, miles y miles de indígenas salen en estampida, y es el momento donde los soldados españoles pues salen detrás de ellos, pero prácticamente las muertes que se producían era por la misma avalancha que se produjo. Esa batalla, que es única en la historia universal, porque yo nunca he escuchado que 500 personas puedan vencer a 200.000, la consiguieron los españoles, y fue Hernán Cortés. ¿Y por qué no tenemos que estar orgullosos de Hernán Cortés y de su gran gesta en México? Posteriormente, luego ya Hernán Cortés conquistó Tenochtitlán y, lógicamente, pasó a la historia por una de las gestas más increíbles que ha conocido el hombre. Otro personaje, pues también increíble, ¿no? Francisco Pizarro, de Trujillo. Francisco Pizarro fue el héroe español que más territorio conquistó para la corona. Y además su hazaña es incluso mayor que la de, como decía aquí la compañera, que la de Colón, ya que tuvo que realizar 3 intentos. Y en Pizarro vamos a destacar un punto muy importante, que es la famosa batalla de Cajamarca. Cuando Pizarro llega al Imperio Inca, Atahualpa, que estaba en guerra civil con su hermano Huáscar, pues le mandó un espía a Pizarro, porque a Atahualpa lo único que le interesaba de Pizarro eran los caballos. Era algo que le sorprendía, no le interesaba para nada a los españoles, eran los caballos, que él lo veía como algo increíble, que quería utilizar como arma en esa guerra civil. Y allí manda pues un espía que los españoles le descubren, porque era un orejón porque los nobles de los incas utilizaban adornos en las orejas, y cuando le descubrieron tenía las orejas deformadas y era un orejón. Y él explicó a los españoles lo que pretendía hacer Atahualpa con ellos, que era pues matarlos a todos menos a 3. Uno que se salvaría sería el herrero. El segundo, una especie de veterinario que llevaban los españoles, y el tercero, el que cuidaba de los caballos. Y diréis, bueno, a estos 3 que se iban a salvar, seguramente que les darían pues riquezas y bondades, ¿no? Pues no, estos tenían pensado con él, no sé si decirlo aquí porque hay niños, pero les querían castrar, vamos. Entonces, Atahualpa convoca a Pizarro en Cajamarca. Cajamarca era una auténtica ratonera, y Pizarro no llevaba un ejército de menos de 200 soldados. Lógicamente, allí se centra, y pues lo que estaba claro es que él en ningún momento que llevaba a Atahualpa un ejército de 40.000 soldados pensaba en ningún momento que iba a ser derrotado. Pero la ciudad de Cajamarca, que estaba abandonada, Pizarro es consciente de ello y toma posesiones de determinados puntos estratégicos, ¿no? Y ahí llega el momento clave, cuando llega Atahualpa a esa ciudad de Cajamarca, donde bueno, llega con 4.000 soldados, todos ellos armados, aunque algunos historiadores dicen que no, todos ellos armados con armas camufladas, y allí le sale
un religioso, Atahualpa, y le enseña una Biblia. Y le dice que esta Biblia, que se convierta, que es la palabra de Dios. Y en ese momento es Atahualpa, que ve el libro, no había visto un libro en su vida, lo tira al suelo, y es la señal que toman los caballeros castellanos para atrapar a Atahualpa, porque también sabían que si atrapaban al líder, que se quedaría el imperio sin cabeza. Y ahí saltan los caballeros entre miles de soldados incas, y en ese momento es cuando Pizarro captura a Atahualpa, le coge del brazo y le dice Santiago, que era la palabra que se decía en la época de la Reconquista, ¿no? Luego se produce el famoso hecho de la habitación de oro y plata. Se pidió un rescate millonario por Atahualpa, donde le llenaron una habitación de oro y plata. Y aquí se produce un hecho, pues, que algunos historiadores dicen que es muy polémico, porque posteriormente Atahualpa no fue rescatado, pero lógicamente que no fuera rescatado, era la vida de pizarros y hombres o nada, era la vida o muerte. Y ahí se produce Atahualpa y Pizarro, que se llevaban muy bien, incluso Pizarro quiso salvar la vida, pero ustedes imagínense que aquí somos aproximadamente de ejército de Pizarro, no tenía más, que hay 150 personas aproximadamente, y allá abajo, allá afuera, nos esperan 40.000 guerreros, incas. Y estamos aquí hablando, debatiendo, ¿qué hacemos con Atahualpa? ¿Lo soltamos? No lo soltamos. Si lo soltamos, morimos. Y si no, pues tenemos la oportunidad de vivir. Y eso es lo que sucedió. Y sus capitanes le recomendaron ajusticiar a Atahualpa, porque Atahualpa fue acusado de haber matado a su hermano y toda su familia, tampoco era ninguna hermanita de la caridad, de incesto y de herejía. Y eso es un hecho polémico, pero que tiene su justificación. Lo cierto es que Pizarro, cuando entra en Cuzco, entra como libertador de los incas sometidos por Atahualpa, al igual que Hernán Cortés lideró una rebelión con los pueblos indígenas. O sea, la conquista no solo lo hacen los españoles, sino también los americanos. Los americanos que vivían ahí, que estaban hartos pues de que otros pueblos los sometieran de forma brutal por medio del canibalismo y por medio de los sacrificios humanos. Esos son dos ejemplos, ¿no?, de grandes héroes. Y lo cierto que me gustaría hablaros de, pues, un poco más de héroes de actualidad, ¿no? Tú que estás tomando apuntes, ¿cuándo te han dicho que el Imperio Español terminó? La hegemonía, digamos, del Imperio Español. Imagino que eso les he enseñado. 1898. No, bueno. La generación del 98. Bueno. La pérdida de Cuba. No os preocupéis. Seguramente que os han dicho que cuando España pierde la Armada Invencible, el Imperio Español prácticamente desaparece, ¿no? Sí, ¿no? Eso es lo que os han enseñado. Bueno, seguramente que todos vosotros conocéis la Armada Invencible, la Felicísima Armada, porque Armada Invencible lo llamaron los ingleses. Y sabéis que esa guerra que dura 20 años, de 1585 a 1605, esa guerra, vosotros creéis que la ganaron los ingleses, ¿no? Y que a partir de ahí los ingleses forman un imperio colosal. Pues no la ganaron los ingleses, sino todo lo contrario. Fueron derrotados por los españoles. Y sin embargo, nos han contado la propaganda extranjera que España pierde el imperio prácticamente con la caída de la Armada Invencible. Pues, como ya conocéis la Armada Invencible y no conocéis lo que fue la contraarmada inglesa, que es un año después, y la Armada Invencible es 1588, un año después, los piratas ingleses mandan una flota aún mayor que la española. Si la española era de 120 barcos, los ingleses mandaron una con 150 barcos, y su desastre fue aún mayor que el español. La contraarmada tenía tres objetivos. Uno era atacar los restos de la Armada Invencible que estaba en Santander.
2, conquistar Lisboa, que en ese momento Portugal y España formaban el mismo reino, y el tercero era capturar las Azores y desde allí atacar a los barcos que venían de América. Pretendía la reina virgen comerse de un solo bocado al imperio español, el imperio español que era invencible. Es como si una sardina se quisiera comer a un tiburón, para que os deis cuenta. Parece que es que el tiburón eran los ingleses y nosotros las sardinas. No, no. El imperio de España en ese momento dominaba el mundo, dominaba el océano Pacífico, le llamaban el lago español. Durante más de 250 años el océano Pacífico era español, las rutas con América. Durante 80 años no se enteraban ni los ingleses y franceses cómo llegar a América. De hecho, cuando ya llegan son terrenos al norte que los españoles no querían. Y el imperio español duró muchísimo más que el imperio inglés. Y además, no solo eso, sino, como hemos dicho antes, pues una persona de Argentina pues tiene que ver mucho con una persona de México, pero una persona del Cairo no tiene nada que ver con una persona de Kenia. ¿Ves? Esa es la gran diferencia. Bueno, esta contraarmada, dirigida por el temible pirata inglés Francis Drake, porque los ingleses a los piratas los hacen ser piratas, caballeros, para que os entendáis, considerado como un caballero, es casi como un título no nobiliario, pero prácticamente, porque era considerado. Y este pirata, que generalmente se enfrentaba pues a zonas desprotegidas, porque él era muy valiente, y atacaba pues a barcos mercantes, pues vio la oportunidad que en vez de atacar a Santander, como hemos dicho, de atacar a la ciudad de La Coruña, porque creía que ahí había un gran tesoro. Y allí se enfrentaron con los heroicos coruñeses, que hicieron una defensa increíble y que los dejaron en ridículo, ¿no? Se tuvieron que ir con el rabo entre las piernas. Y después de llegar a La Coruña, de traspasar las primeras defensas de la ciudad, y cuando yo prácticamente todo parecía que iba a caer, ahí aparece una heroína espectacular, única, una española única. A ver quién es. ¿Quién es? María Pita, exactamente. Un aplauso para el compañero. Pues ahí estaba María Pita, que habían matado a su marido, y cuando un alférez inglés iba a atravesar ya la muralla y prácticamente que la ciudad cayera, ella cogió una lanza y atravesó a ese alférez, y ese fue el momento donde se cayeron todos los ejércitos ingleses y tuvieron que salir de La Coruña. Y es una vergüenza que María Pita no tenga estatuas en todas las ciudades de España, porque ella fue un ejemplo de lo que somos los españoles, de dar lo mejor de nosotros mismos en los momentos más difíciles, porque esa es la característica que a nosotros nos identifica, que cuando las cosas son más difíciles somos capaces de imponer una resistencia bizarra, y son miles y miles de hechos como este lo que lo demuestran. Después del desastre que hubo en La Coruña por parte de los ingleses, su segundo objetivo era atacar Lisboa. Lisboa, que era un puerto muy rico y muy importante y que controlaba, pues tenía salida al Atlántico, como todos sabéis. Y aquí, pues los ingleses pretendían que los portugueses se levantaran a medida que iban avanzando, cosa que nunca sucedió. Y porque Drake llevaba la armada y Norris era el general de tierra. Y fue tal escabechina la que se hicieron contra los ingleses que todavía sueñan y hablaban con terror cuando se hablaba de las famosas camisadas. Las camisadas eran ataques de comando que hacían los españoles por la noche, donde todos iban vestidos de blanco para identificarse y hacían estragos en el ejército enemigo. Bueno, después de su intento de atacar Lisboa y de ser derrotados contundentemente, el valiente de Drake ni siquiera tuvo valor, del pirata Drake, de atacar Lisboa,
y eso lógicamente lo vieron como un cobarde, que era lo que era. El segundo intento, lo último que le faltaba ya era atacar las Azores. Y en este proceso de atacar las Azores ya salen los barcos españoles, que además iban dirigidos por el hermano de don Álvaro de Bazán. Don Álvaro de Bazán es un marino invencible, que nunca perdió una batalla, y justo un año antes había muerto, y en este caso lo dirigía a esos barcos los españoles. Y se fueron capturando uno a uno, iban capturando a los barcos ingleses uno a uno, hasta que llegaron a las Azores y ahí fueron totalmente repelidos, ¿no? En conclusión, el desastre que se produjo de las tropas inglesas fue brutal. El 75% de la marinería no llegó a puerto. Al pirata Drake lo querían ahorcar por traidor. Y sin embargo, la reina Isabel, la reina mala, porque la buena es la reina Isabel de España, la reina Isabel de Castilla, Isabel de Inglaterra, la reina mala, pues tapó todo lo que pudo ese desastre. Lo tapó, no le mató a Drake, de hecho, pues de alguna forma pasó a un segundo puesto, pero es lamentable que en los colegios españoles no se estudie lo que fue la contraarmada inglesa, que es un desastre aún mayor que el de la Armada Invencible, y sin embargo el de la Armada Invencible es mundialmente conocido. Pero bueno, como ya sabéis lo que es la contraarmada, cuando os hablen de la Armada Invencible ya podéis contestar a esas personas que desgraciadamente no conocen la historia de España. Bueno, voy a hablar de otro gran héroe, que ese seguro que tenéis que conocerlo un poco más, que es Blas de Lezo. Lo conocéis, ¿no? Bueno. Aparte, en el colegio tenemos 4 personajes míticos: el Cid, Santa Cruz de Rufina por Sevilla, Blas de Lezo y San Fernando. San Fernando. ¿Vale? O sea, pero Blas de Lezo es un... Pues cuando éramos invencibles, el epílogo del libro está escrito por el descendiente primogénito de don Blas de Lezo. Don Blas de Lezo, que fue capaz de vencer a los ingleses con solo 6 navíos. 6 navíos contra 195 navíos ingleses. Porque ¿qué pretendían los ingleses? Los ingleses pretendían descabezar el imperio español. Sabían que atacando Cartagena de Indias, si se tomaba Cartagena de Indias, desaparecería el imperio español porque iría cayendo como fichas de dominó. Y aquí se encontraron con un héroe de película, alguien excepcional que tampoco ha perdido ninguna batalla. Sin embargo, veis a Nelson, ¿no? Conocéis a Nelson, el héroe de Trafalgar, que tiene pues una estatua impresionante en Londres, pero sin embargo Nelson fue derrotado en Tenerife por el general Gutiérrez y los españoles le perdonaron la vida, perdió ahí su brazo y todo. Pero Blas de Lezo sí que fue invencible, igual que don Álvaro de Bazán, porque nosotros sí que tenemos marinos invencibles, que desgraciadamente no conocemos. En definitiva, Blas de Lezo se enfrentaba a una gran disyuntiva. Había tenido una gran epidemia que había dejado sus fuerzas muy reducidas y sabía que solo tenía una ocasión para vencer. Y eso solo lo podía conseguir resistiendo lo máximo posible, de tal forma que los ingleses pues que cada vez se fueran desgastando más y que las enfermedades y la falta de avituallamientos pues fuera mermando a las diferentes tropas. Los británicos van rompiendo las diferentes defensas españolas hasta que ya solo queda el famoso fuerte de San Felipe de Barajas. Y allí se produce un gran hecho, un hecho espectacular, porque seguramente que todos vosotros conocéis a los 300, ¿no? Que han hecho las películas, muy bien, pero es que allí hay otros 300 que hicieron algo excepcional. En ese castillo que estaba siendo asaltado, que era la última defensa que le quedaba a los españoles antes de que los ingleses tomaran Cartagena de Indias, se produce un hecho excepcional. Cuando 300 soldados españoles, después de encomendarse a Dios, salen por ese fuerte con bayoneta calada
con cuchillos, con espadas. Y ¿habéis visto la serie de Asterix y Obelix? Cuando salen los galos contra los romanos, cómo cogen y rompen las líneas romanas, pues así rompieron las líneas británicas. Eran 300 que se enfrentaban prácticamente contra 15.000 ingleses. Y era tal la desesperación de los ingleses que salieron todos huyendo como pudieron de allí. Lo cierto que la defensa de Blas de Lezo pasará a la historia porque gracias a él el Imperio Español duró 300 años más, 100 años más, y gracias a Blas de Lezo se habla español en Hispanoamérica, porque si no Hispanoamérica no sería ahora Hispanoamérica, sino sería algo pues como las Bahamas o las Islas Bermudas, algo insulso y sin sentido, ¿no? Y ya para terminar, y si queréis hacer alguna pregunta más, pues me gustaría destacaros que no solo hay un Hernán Cortés, un Pizarro, un Blas de Lezo, una contraarmada, hay muchísimos héroes españoles, como el general Gálvez, héroe de la independencia de los Estados Unidos, que prácticamente aquí tampoco se conoce, o como el Marqués de las Victorias, que con una flota muy inferior venció a los ingleses en la famosa batalla de Tolón, o el gran capitán. El gran capitán fue capaz de cambiar la forma de realizar la guerra, haciendo que nacieran de sus teorías militares los famosos tercios españoles, que fueron invencibles en todos los campos de batalla, porque los españoles fueron invencibles durante, literalmente, en el sentido de la palabra, durante 150 años. Es que nadie en la historia, y ningún país, ni el Reino Unido ni Francia, nadie puede afirmar eso. Por eso os digo que descubráis la historia de España, la verdadera historia de España. Hay muchos libros fáciles de leer. Estos son libros pues muy fácil de leer, con ilustraciones espectaculares, que quiero enseñaros alguna de ellas, como El milagro de Empel. Por ejemplo, esta es una del Glorioso. Me queda aquí enganchado. Del Glorioso, os enseña esa. Eso es cuando los españoles descubren. Me queda aquí enganchado. Bueno, espérate. Bueno, en diferentes. A ver. En conclusión, si quieres abrirlo, si eso les enseñas a los chicos. El libro está ilustrado por el mejor pintor de batallas del mundo, Augusto Ferrer de Dalmau, que ha sido capaz de recrear obras espectaculares, de hacer que los veamos. Mira, por ejemplo, voy a enseñar el de Bernardo de Gálvez. Son espectaculares. Mirad este. Ya, ese es Bernardo de Gálvez en la batalla de Pensacola, donde venció a los ingleses y los expulsó de la Florida. Porque gracias a Bernardo de Gálvez los Estados Unidos se pudieron independizar, gracias a Bernardo de Gálvez y a los españoles. Y gracias a la ayuda, o sea, el país más poderoso del mundo es independiente gracias a la ayuda que le prestó a los españoles. En definitiva, os invito, como os he dicho antes, a descubrir la verdadera historia, la historia oculta de España, porque es una historia en la cual lo vais a sentir orgullosos de haber nacido en este gran país. Un país increíble, un país que podemos considerar que es de los países donde mejor se vive del mundo, que fue capaz de conquistar prácticamente el mundo conocido de la época y sobre todo que ha dejado un legado espectacular, único en el mundo, que es la hispanidad y esa mezcla de razas y esa nación, la mayor nación mestiza que existe en el mundo, que es Hispanoamérica. Os recomiendo también, si queréis seguir pues cosas de historia, pues seguirnos en Twitter o las redes sociales, y yo estaré encantado de atenderos pues a todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención y estoy a vuestra disposición.